Muy buenas, bienvenido, bienvenida, mi nombre es Moisés Vega, este es mi canal de YouTube y en el vídeo de hoy te voy a contar las claves que necesitas saber para responder a cualquier pregunta que te hagan de uno de los títulos o de uno de los capítulos de la Constitución que preguntan mucho pero que no nos preocupamos demasiado. Estoy hablando del título tercero, capítulo tercero. O del capítulo tercero del título tercero. A ver, título tercero, ¿qué artículos estamos hablando? Título tercero, de las Cortes o algo así. Sí, de las Cortes Generales. Artículos 66 al 96. ¿Cuántos capítulos? 3 capítulos. El capítulo primero, ¿qué era? Vale, sí, las cámaras. Capítulo segundo, la elaboración de las leyes, y capítulo tercero, que es lo que te voy a contar. ¿De qué va? Tratados internacionales, efectivamente. Artículos del 66 al 96, muy poquito, está ahí, perdido. Casi nunca le prestamos demasiada atención, pero sí que cae habitualmente en la Constitución, caen muchísimas oposiciones. Entonces, ¿vas a salir de aquí, de estos 5 minutos de vídeo, conociendo todas las claves para irte a negociar con Putin? No, ya te digo yo que no, pero tampoco te interesa. Ni yo estoy a ese nivel, ni a ti te interesa ese nivel de profundidad. Pero si te ponen una pregunta relacionada con el capítulo tercero del título tercero de la Constitución, sí que te voy a dar las claves para saber identificarla y saber qué tienes que contestar, ¿vale? Y eso sí que te interesa. Así que vamos al lío. Como siempre, tienes un resumen, en este caso es la Constitución maquetada, un poco más mona de lo que yo voy a escribir aquí, en la descripción o por ahí abajo del vídeo. Búscalo, descárgate el PDF si te interesa y vamos al lío, ¿vale? Título tercero, hemos dicho, capítulo tercero, artículo del 66 al 96. Hablamos de los tratados internacionales, pero se nos mezclan. ¿Cuáles de ellos obligatoriamente necesitan autorización a través de ley orgánica? ¿Y cuál es a través de otra cosa que no sé muy bien qué es autorización de las Cortes Generales? ¿Y cuáles solamente requieren posterior información a las Cortes? ¿Y qué pasa si es contrario a la Constitución? Vale, pues por ahí vamos a tener las claves. Voy a ir siguiendo el tema, o los apuntes, lo voy leyendo y os voy contando, ¿vale? Artículo 93, competencias derivadas. La primera pregunta que podemos responder, o que nos pueden hacer, tiene que ver con esto de competencias derivadas. Dice, mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. La pregunta va a ser algo así. ¿Cómo se podrá autorizar o cómo se deberá autorizar un tratado internacional que autorice, que atribuya a una organización internacional competencias derivadas de la Constitución? ¿Sí? ¿Competencias derivadas de la Constitución? Pues mediante ley orgánica. ¿Sí? Si el tratado internacional versa sobre algo que en principio tiene que hacer un órgano constitucional, llámese el Ejército o las Fuerzas Armadas, perdón, llámese el Tribunal Constitucional o llámese como sea, ¿sí? El presidente del gobierno, ¿sí? O el Consejo de Ministros, si la Constitución se lo atribuye al Consejo de Ministros o al Ejército, a las Fuerzas Armadas, y nosotros se lo queremos dar a la OTAN, a la Unión Europea o a quien sea, ¿sí? Hace falta una ley orgánica que lo autorice. Ah, vale, estupendo. Competencias derivadas de la Constitución. ¿Y qué pasa si, porque hay otra que nos lía un poco, si no son competencias derivadas de la Constitución, sino que un tratado internacional es contrario a la Constitución? Salto al artículo 95. Dice, la celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión. Estipulaciones contrarias. Estipulaciones contrarias a la Constitución exige ¿el qué? Revisión constitucional. Y eso de previa revisión constitucional, bueno, primero, estipulaciones contrarias a la Constitución lo entendemos. Una cosa son competencias derivadas, que le trasladamos la facultad para defender el territorio a la OTAN, una organización internacional, y otra cosa es que es contrario, hay algo que no encaja con nuestra Constitución. ¿Sí? Si hay algo que no encaja con nuestra Constitución y queremos firmar ese tratado, adherirnos a ese tratado, tendremos que revisar la Constitución. Hostia, revisar la Constitución es un eufemismo de decir reformar la Constitución, cambiarla, modificarla. ¿Sí? ¿Qué está por encima, el tratado internacional o la Constitución? Pues si lo modifica,
Ya te doy una pista. Sí, previa revisión constitucional. Aquí nos liamos muchas veces con las competencias derivadas o lo que viene después en el 95.2, que no es exactamente eso, es ¿y cómo sé yo si hay estipulaciones contrarias? A lo mejor si dice, pues, yo qué sé, podemos matarnos por la calle, pues está claro que es contrario. Pero a lo mejor tenemos la duda. ¿Quién nos resuelve la duda? Pues el Tribunal Constitucional. 95.2. Dice, el Gobierno o cualquiera de las cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción. Ah, vale. Sí, no es el Tribunal Constitucional el que revisa la Constitución. Si yo tengo dudas, yo gobierno, yo cámaras, yo Congreso, Senado, tengo dudas de si un tratado al que me quiero adherir, llámese la Unión Europea, Tratado de Maastricht, ¿sí? La modificación del 92, del artículo 13, es contraria o no a la Constitución, tendré que preguntárselo. Oye, ¿esto encaja con nuestra Constitución, Tribunal Constitucional? Si el Tribunal Constitucional nos dice sí, para adelante, lo firmamos y para adentro. Si nos dice que no, pues tendremos que modificar, que revisar la Constitución. Vale, ¿cuál es la clave? Pregunta tipo test. Competencias derivadas, ley orgánica. Estipulaciones contrarias, revisión constitucional. Si lo entendemos, mejor. Si entendemos que revisión quiere decir reforma, pues mejor. Si no, para adelante. Si con poner la crucecita y ganar la silla... vale. Tercer punto, que lo divido en dos. Hay ciertos tratados que requieren previa autorización de las Cortes Generales. Y hay otros tratados que, en los que es suficiente con la posterior información a las Cortes Generales. ¿Sí? Y aquí depende de la materia. ¿Y cuáles son las materias? Pues tratados de carácter político, militar, pasta, que modifiquen una ley, ¿sí? O título primero. Así muy resumido. Pero con eso ya salvas, yo qué sé, el 90% de las preguntas. ¿Sí? Lo leemos. Artículo 94. Autorización previa. Dice, la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales, en los siguientes casos. En los siguientes casos, tratados de carácter político. Pues estupendo, político. Tratados o convenios de carácter militar. Pues estupendo, militar. Tratados o convenios que afecten a la integridad territorial o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el título primero. Derechos y deberes del título primero. Además, tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la hacienda pública. Y por último, cualquier tratado o convenio que suponga modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución. Es decir, que haya que cambiar una ley o que haya que volver a legislar o dictar una ley nueva. ¿Sí? Estas son las materias. Si tocan estas materias, ¿requiere ley orgánica? No sé, depende. Además de tocar estas materias, hay competencias que la Constitución atribuía a Gobierno, Consejo de Ministros, cámaras o Fuerzas Armadas, y ahora se lo vamos a atribuir a otro, pues entonces requerirá los dos pasos, las dos autorizaciones. Pero es que eso te da igual. Lo que te importa realmente es, pregunta tipo test. Si tiene competencias derivadas, si contiene competencias derivadas de la Constitución, ley orgánica. Si toca materia política, autorización de las Cortes. ¿Se ve la diferencia ante una pregunta tipo test, que es lo que de verdad nos interesa? Y si no toca esas materias, entonces, artículo 94.2, dice el Congreso y el Senado serán inmediatamente informados de la conclusión de los restantes tratados o convenios. Posterior información. ¿Sí? Aquí están las claves básicas. Ahora vemos el 96, que nos importa un poquito menos, pero estas son las claves. Y estas materias es lo más difícil de ver. Si contiene competencias derivadas de la Constitución, ley orgánica. Si contiene estipulaciones contrarias, reforma, previa revisión. Si toca materias político, militar, título primero, pasta, o modificación, revisión o nueva ley, entonces, previa autorización. ¿Sí? Si te hacen es que me pueden preguntar si esto es tratado o convenio, o este es tratado o convenio, o este, pues sí, te lo pueden preguntar. Pues no te lo vas a saber, ni tú, ni casi nadie, ni yo, seguramente.
Ya está, no pasa nada. Si me hacen una pregunta de un nivel de detalle infinito, imposible, ¿te compensa estudiártelo? Seguramente no. Ahora, ¿te compensa decir, pues como no me voy a saber eso, no me sé nada? Hostia, vamos a saber primero lo básico, luego lo fundamental y lo importante, y vamos a tratar de llegar a todos los detalles que podamos y que sea razonable. Político-militar, título primero, pasta o ley. Si toca esas materias, previa autorización. ¿Sabríais cómo es esa previa autorización? Yo qué sé, no me lo dice la Constitución. Sí, sí te lo dice la Constitución. Sí, pues no, ahora no sé dónde. Hostia. No me quiero perder mucho del vídeo, ni liaros mucho, pero artículo 74. Artículo 74, no me jodas, yo qué sé el artículo 74. Venga, vale, te doy otra pista. Hay un procedimiento que lo comienza el Congreso y otros dos que los comienza el Senado. Fondo de compensación y acuerdos entre comunidades autónomas. ¿Sí? Mayoría de Congreso y Senado, y si no comisión mixta, y si no mayoría otra vez de Congreso y Senado, y si no decide finalmente la mayoría del Congreso. ¿Sí? ¿Y este de que inicia el Congreso qué es? Ah, autorización de tratados internacionales. Ah, hostia, esto. Ah, hostia, sí. Hostia, qué guay. ¿Sí? Relacionamos y ya, buah, de repente te está en la cabeza y dices, ah, hostia, vale. Pues ahora a lo mejor me acuerdo, con un poco de suerte. Estupendo. Esa es la idea al final. Recuerda que lo que quieres es salvar la pregunta tipo test. Estas relaciones van a ayudarte a fijar conocimientos a medio plazo, están estupendas. Pero lo básico es que si te preguntan derivadas, pongas ley orgánica, y si te pongas militar, y si te preguntan militar, respondas previa autorización. Porque en la respuesta posiblemente esté ley orgánica, a lo mejor no, porque se la están jugando bastante. Pero bueno, te van a tratar de liar, ¿vale? Ok, no me enrollo más. Y artículo 96. Dice, los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sería el cuarto punto. Te podrían preguntar, ¿cuándo formarán parte, de hecho lo han preguntado hace poco, ¿cuándo formarán parte del ordenamiento interno? Es decir, ¿cuándo pasan a ser ley? En un concepto muy amplio de ley que da el artículo 1 del Código Civil, ¿sí? Cuando habla de ley, el artículo 1 del Código Civil es cualquier ley, cualquier normativa escrita, cualquier norma escrita que forma parte del ordenamiento interno. De hecho, si os fijáis en ese mismo artículo 1, habla después de que antes de que sean, ¿sí? Esa sería fuente directa, y antes de que sean publicadas válidamente en el BOE, precisa el Código Civil, son fuente indirecta, no fuente directa. Con lo cual, ¿desde cuándo forman parte del ordenamiento interno? Ordenamiento interno. ¿Desde cuándo forman parte del ordenamiento interno? Pues desde que son válidamente publicadas. ¿Sí? Como veis, menos mal que tenéis ahí un PDF con las cosas escritas un poquito mejor, ¿vale? De todas formas, la idea es que lo hayas entendido y que tú te escribas en tu esquemita pues lo que te apetezca. Y listo, no me enrollo más. Si te parece útil y que te va a ayudar en tu oposición, que es lo que me interesa, pues compártelo, suscríbete, comenta lo que sea, solicita algo y poco a poco os iré echando un cable con alguna materia más, ¿vale? Nos vemos, mucho ánimo, saludos.